López Obrador es una persona que desnaturaliza todo lo que toca, desnaturaliza los hechos, los argumentos, la historia, la realidad misma, las discusiones. Y hoy corresponde a la democracia ser desnaturalizada por López Obrador. En Morena no nada más ha convertido la democracia en una encuesta o encuestas, sino que hoy pretende convertir a la democracia en un instrumento, en un ariete para golpear a la justicia y a la división de poderes de la República. Porque no es cierto que estemos discutiendo la Corte, la justicia o la corrupción en esta reforma judicial, sino la idoneidad de la democracia en la justicia. La democracia, tenemos que ponernos de acuerdo, sirve para lo que sirve, pero no sirve para todo. Hay acciones y asuntos humanos en donde la democracia no nada más no sirve, sino que es perjudicial. Por ejemplo, ¿sirve la democracia para detener un huracán e evitar un terremoto? Obvio, no. ¿Sirve la democracia para definir qué tema y bajo qué perspectiva un maestro va a dar la lección o su programa entero? Pues tampoco, porque la democracia no puede decidir sobre aquello que ignora. En una orquesta los músicos deben definir democráticamente cómo dirigir la orquesta por parte del director. O en medio de una batalla o en una tormenta, el capitán debe poner a votación si ataca un flanco o el otro, o maneja de diferente manera la nave. En un quirófano, el cirujano no puede poner a votación si abre el cerebro o el páncreas. Y por ejemplo, las tasas de interés, el PIB nacional, el índice inflacionario, no se pueden decidir democráticamente. ¿Cuántos pobres hoy hay en México? Vamos a votar a ver cuántos son. Pues no, hay que contarlos. ¿Quién debe operar el paciente? ¿Quién escribir la novela? ¿Quién dirigir el barco? ¿Quién actuar en la televisión? ¿Quién cantar en el concierto? Son cosas que no se deciden democráticamente. Ahora vayamos a la justicia. El juzgador debe aplicar el derecho a los hechos, dirimir las conductas humanas que se acusan de violatorias de la ley. Debe de dictar el derecho. El derecho es una convención, es un deber ser. Entre todas las conductas posibles, una debe ser. Y debe ser para un fin determinado. Para que un fin sea, una conducta debe ser. Bien, ya tenemos las conductas, ya se dieron las conductas. Y hay conflicto entre ellas, entre quien compra y vende, entre quien alquila y el que alquila, entre el individuo y la autoridad, entre la víctima y el victimario, entre la policía y el ciudadano. Y uno o ambos alegan que alguien o los dos violaron la ley, violentaron los derechos de cada uno de ellos. Y por lo tanto el deber ser no fue. Y el juzgador debe entonces decidir, pero decide sobre los hechos, hechos que deben acreditarse fehacientemente. Es decir, que hagan fe, que acrediten con contundencia cómo se realizaron los hechos en tiempo, forma y lugar, para luego entonces aplicar el derecho y hacer justicia al caso concreto. Él debe de decir a quién le corresponde el derecho. Puede, tal vez, que en ese momento esté condenando a su hijo, a su padre, a su mejor amigo, a su socio, al general triunfante en la batalla, al gobierno de la República, a un par suyo, a otro juez. Por eso a la justicia siempre se le representa con los ojos vendados, porque el juez debe de responder solamente a los hechos comprobados y al derecho. López Obrador suele criticar las resoluciones de los jueces, pero él no analiza los hechos, ni las pruebas, ni el derecho. A él le basta su opinión del ego, que la mayoría de las veces resulta ser interesada. Y es algo así como si juzgara el proceder de un especialista en una operación a corazón abierto sin conocer al enfermo, al diagnóstico y a las circunstancias en que se desarrolló la cirugía.
Ahora bien, una persona electa puede ser muy popular, pero eso no la hace apta para cumplir una tarea específica y especializada. Puede ser leal a una ideología, a una causa, a un líder, puede responder a un odio, a un rencor, pero la justicia no se trata de ser leal a algo, sino de aplicar un derecho a casos concretos, derechos de personas en condiciones de justiciables, es decir, en necesidad de justicia. Y solamente puede hacerse conforme a la ley. No es conforme a las creencias, a las ideologías, a las lealtades políticas, a las convicciones, a los prejuicios o bien a los odios. Incluso no puede ser acorde al mandato expreso del pueblo, porque los pueblos suelen equivocarse, son muy malos juzgadores. Y así, por ejemplo, es difícil que alguien ponga el cáncer de un hijo en manos de una persona electa por el pueblo. Por más popular que sea, por más querido y aplaudido y respetado que sea, pues no es un médico especialista en la materia. Por eso los médicos no se eligen democráticamente. ¿Por qué? Porque se requiere una experiencia y una capacidad probadas, un conocimiento especializado. Y eso no se adquiere por un mandato democrático en las urnas, porque los resortes electorales ciudadanos suelen estar muy alejados del juicio de las aptitudes, de las habilidades, de las especialidades, inclusive de la actitud del ciudadano, de la persona que se elija. Y habría que preguntar si es la capacidad objeto de una decisión mayoritaria o debe de definirse con otras categorías y otras métricas. ¿Cómo evaluar democráticamente las capacidades y experiencias de un especialista en derecho constitucional, ambiental o procesal o financiero si se desconoce ese derecho? ¿Cómo se va a decidir sobre lo que se ignora? Así que es errónea la concepción que quiere imponernos López Obrador de una democracia panaceica y universal, que nunca se equivoca. La democracia se equivoca. Nadie va a subirse a un avión preguntándole a los pasajeros a quién le corresponde pilotear el avión. Nadie va a tirarse para aprender paracaidismo con una persona democráticamente electa, pero que nunca se ha tirado en paracaídas. Nadie va a ir a que le saquen una muela a alguien que no sea dentista, con alguien que no sea dentista. Finalmente, se desnaturaliza la democracia cuando se pretende hacer creer que ella por sí sola va a acabar con la corrupción. Elegir a los jueces no acaba con la corrupción en el Poder Judicial, como no la ha acabado en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Legislativo, porque la corrupción se acaba aplicando la ley y sancionando al que la viole. Mientras haya impunidad, no se acabará con la corrupción. Pero la gran falacia está en hacer creer que elegir a alguien democráticamente es fuerza necesaria para acabar por sí sola con la corrupción, lo cual no es cierto. Así que centrémonos bien en cuáles son los alcances verdaderos de la democracia, para qué sirve y para qué no sirve. Y que no nos engañen con la mano del muerto, queriendo cargarle a la democracia cosas para las que no está hecha.